Yo creo que usualmente cuando hablamos de alertas tempranas, usualmente lo que pensamos es en riesgos, en desastres, en cosas malas que vienen. Y nosotros creemos desde el IDEAM, me presento, Gisliana Echeverry Prieto, directora general del IDEAM. El IDEAM es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, además de ser el Servicio Hidrometeorológico de Colombia, una institución pública del gobierno. También somos que monitorea los bosques, los suelos, los ecosistemas, la calidad del aire. Damos las cifras de deforestación en todo el país. Entonces tenemos bastante trabajo que hacer. Bueno, voy a quitar esto que aquí ya me dio calor. Desde el IDEAN tenemos muchos retos, pero también consideramos que esa misión que tenemos no siempre tiene que verse desde una concepción negativa. Creo que si tienen el video, ¿no enviaron el video en el correo? Ese. Y creo que también a veces es importante dar esperanza, ¿sí? Sobre todo en un país, en Colombia venimos desde enero por algunas condiciones de niña y otras condiciones climatológicas en unas lluvias frecuentes y constantes que han causado muchos desastres en el país, que nos tienen en vilo, que han ocasionado, por supuesto, impactos en infraestructura, daños económicos y también, desafortunadamente, muchos fallecidos en nuestro país. Y a veces consideramos que también es importante dar un mensaje de esperanza. Yo quiero arrancar con este video de cómo también una alerta temprana y una información no solamente es para advertir un desastre, sino también para dar un poco de esperanza y ya luego discutiremos sobre las precisiones y demás. Entonces, permítame un momento. Bueno, no tiene volumen, pero es importante. Un mensaje sencillo. En y julio bajarán las lluvias en el país. In June, in July, rainfall will decrease in many areas of the country. No more. Ese mensaje en redes ha causado un impacto importante. Uno, porque las personas que tienen el agua hasta el cuello y que han causado desastres dijeron, bueno, ya vamos a tener un descanso. Y dos, porque también es un mensaje de planificación y de preparación, porque vamos a cambiar a otra época. Nuestro país no tiene, al ser un país tropical, no tiene verano, invierno, otoño, pero sí tenemos épocas de más y de menos lluvias. Entonces, por ahí quería arrancar. A veces también las alertas pueden generar un mensaje importante. Entonces, la anterior, no sé, yo puedo cambiarlo desde acá. Ok, entonces hemos llamado esta presentación del dato a la acción porque si bien somos generadores de datos y información, pues es una información que tiene que ser dinámica y que tiene que ser usada y si no, pues todo el esfuerzo que hacemos no será suficiente. Entonces tenemos algunos retos y algunos avances importantes en Colombia y antes de iniciar en este contexto nacional y global, yo quiero contarles, me invitaron a dar un caso de estudio en la TAM. Y Colombia no es cualquier caso de estudio, y no lo digo porque sea mi país, solamente, no solamente porque es uno de los países megadiversos, considerado megadiversos en el mundo, por su exquisito café, que por ahí pedí que rotaran unos candies de café, por favor, rótenlos, un regalo. Eh, Colombia es un país muy particular, insisto, no solamente es conocido por su biodiversidad, por su café, por muchas bondades, por Shakira y otros, sino que además Colombia es un país, no es un país pequeño, es un país grande, es el único país de Sudamérica con los dos océanos, es un país donde la cordillera de los Andes se divide en tres cordilleras y marca una geografía muy particular, entonces tenemos llanos, tenemos páramos, tenemos valles, ¿sí? Tenemos una de las zonas más lluviosas del mundo, que es nuestra selva chocuana en el Pacífico, tenemos el Sea Flower, la reserva de coral en San Andrés y Providencia, tenemos una de las zonas más secas que es la Guajira en la punta del Mar Caribe, tenemos la selva amazónica. Entonces, Colombia es un país muy, muy complejo geográficamente en términos de biodiversidad y en términos culturales. Y eso hace que este reto de generar sistemas de alertas tempranas para todo el país y no solo una región,
pues tenemos que entender que no podemos generar soluciones ni estandarizadas ni homogéneas. Tenemos que generar soluciones adaptadas al contexto de estas regiones. Es decir, hay que pensar en la versatilidad y en la heterogeneidad de estos sistemas de alertas tempranas. Porque además, como lo vamos a ver ahorita, pues los sistemas no es solamente el equipo, los sistemas son los actores, los procesos, la información, todo lo que está involucrado dentro de esto y en los contextos pues son diferentes. Así que en Colombia nos ha tocado trabajar muchísimo para lograr generar y trabajar para todo el país y además, como lo saben aquí quienes son expertos, yo no soy meteoróloga, pero aquí los expertos en meteorología lo sabrán, los países tropicales pues tenemos además bastantes particularidades en temas de estabilidad atmosférica que hacen, y ahora hablaban de los modelos, pues si los modelos están generando incertidumbre para los países del norte, pues mucho más para el trópico. Entonces, ¿cuál es el contexto nacional y global? Ya hemos hablado toda esta mañana de lo que son las alertas tempranas. Hay varios elementos en estas alertas tempranas y básicamente el objetivo final es que se puedan tomar medidas con suficiente anticipación. Si no puedo tomar medidas con suficiente anticipación, pues no es temprano ni alerta. Entonces, ese es el objetivo final. Pero eso implica varios elementos. No sé si este es el... sorry. Eso implicaba, no sé cómo ponerlo grande otra vez. Se puede colocar. Ok, voy a seguir hablando. Implica varios elementos. Uno de ellos, por supuesto, y el inicio es el monitoreo, la generación de datos, la difusión y también las capacidades de respuesta de las regiones. Deme un momento, por favor. Entonces son varios elementos y en todos ellos hay retos y a todos ellos tenemos que apostarle a avanzar. Si nos quedamos en uno o solamente fortalecemos uno, no se cumple el objetivo. Yo puedo tener unos equipos muy robustos, unos equipos con precisiones, con exactitud, con agilidad, si se quiere. Oh, no sé esto porque sale así. No sé por qué está saliendo así. ¿Lo podemos devolver, por favor? Que no se va a ver nada. Em, Entonces podemos tener equipos muy robustos, muy eficientes, muy precisos, pero si esa información no llega a donde tiene que llegar, esa inversión no es suficiente. Y puedo tener canales de comunicación, una cercanía con las comunidades, tener redes sociales, tener acceso a internet, radio y demás, pero si no estoy generando información confiable, puedo generar errores en esa planificación, en esas decisiones. Entonces todas las líneas son igual de importantes. No sé qué está pasando. Algo le hundí con la presentación. Entonces, si lo vemos así en grande, solo lo ponemos en grande para... Tenemos problemas técnicos. Background. Está en PDF también, si quieren pueden abrir el PDF. Se envió también en PDF. Voy a ponerlo hacia atrás. Listo, ya, funcionó. Entonces, voy a seguir a retomar, perdón por este receso. Entonces, efectivamente hay un llamado importante a que todos los países implementen sistemas de alertas tempranas, pero que además esta información llegue a toda la población. Y esto no es un reto menor, estamos hablando de que tenemos más de 8.05 billones de personas en el mundo, pero además en la actualidad, solo el 50% de los miembros de Naciones Unidas tienen sistemas de alerta temprana. ¿Sí? Entonces, falta que ese otro 50% implementen alertas tempranas, pero además el 50% que ya los tiene, que alcancen toda la población. Colombia es un país que tiene sistemas de alerta temprana y debo decirlo, no estamos alcanzando la última milla ni estamos todavía asegurando que todos los ciudadanos, que son 50 millones de colombianos y colombianas, tengan acceso a información. Y, por supuesto, hay varios elementos claves que hay que tener en cuenta en esto y que ya voy a desarrollar más. Aquí hay unos datos importantes, como es el caso de, perdón, lo tengo más adelante, en la India, donde lograron reducir de manera importante las muertes por esta implementación. Entonces, ¿cuál es el marco de Colombia? Colombia es un país que lleva alrededor, un poco más de una década, alrededor de 13 años con una implementación de un marco de sistemas de gestión de riesgo, es relativamente nuevo, está basado en el marco de Sendai, y
creo que en esta década apenas estamos aprendiendo esa implementación, es decir, si bien las entidades existen desde mucho antes, el caso del IDEAN es una institución que lleva más de 30 años en el país, pero que además se deriva de otra institución. En general, el servicio hidrometeorológico en Colombia lleva más de 50 años, pero el marco de sistemas de riesgo, donde consolida, donde dice, bueno, ¿para qué es esta información? ¿Cómo se usa? ¿Dónde la llevo? Lleva un poco más de una década. Entonces hay como una disparidad entre la parte técnica y el uso y el dinamismo de esa información. Y en Colombia, el IDEAN, la institución que lidero, es la que genera, es el brazo técnico que genera información, pero hay una entidad mucho más grande que es la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo y Desastre, que depende directamente de Presidencia, que es la encargada de consolidar toda esa información técnica, no solamente de amenazas, sino también de vulnerabilidad, es decir, la información territorial, cruzarla y además actuar. Es la que ante un desastre actúa, va, pone ambulancias, helicópteros para el tema de incendios y demás. Esa es la unidad nacional, que es esta, el ideal. Nos encargamos de generar información, así que voy a desarrollar esta presentación desde el punto de vista de nuestro instituto, que es el Instituto Técnico. Entonces hay varias cosas aquí, como les decía, Colombia es un país muy complejo en muchos sentidos. Es un país que ocupa un lugar, el octavo lugar en los índices de países con más desastres por amenazas naturales en el mundo. Y vemos aquí cuáles son esas regiones que regularmente se ven más impactadas por desastres. Pero debo decir algo muy complejo, y es que no son solamente estas regiones, estas que aparecen en blanco, no necesariamente es porque tengan menos desastres, sino porque tenemos menos data. Son regiones, que es la Amazonía, donde hay menos acceso, tanto del Estado como por el conflicto armado, que es muy conocido en nuestro país. Entonces, acceder a esos lugares, tener datos reales de impactos económicos y fallecimientos es complejo. Entonces, los datos se concentran principalmente en la región andina y estas son las afectaciones. Estos se llaman departamentos. Colombia está dividido en 32 departamentos. El que aparece mucho más oscuro es Antioquia, donde son todos los reggaetoneros prácticamente del país, son de acá, los paisas. Y es una región con un PIB, es decir, con una generación económica importante en el país, seguramente está mucho más mejor dateada. Entonces, la región andina, la región pacífica y la región Caribe. Continuamos. Entonces, Colombia ha tenido un avance importante, perdón, este me tiene, en gestión de riesgos, y el IDEAN cumple un rol fundamental allí. En la medida que el IDEAN se robustece, que genera y dinamiza la información, por supuesto, también ayuda a avanzar con este sistema. Pero tenemos todavía muchas debilidades, por supuesto. Tenemos que el 51.7% de los municipios que están en alto riesgo no tienen capacidad de manejar ese riesgo. Entonces hay regiones como Antioquia, como el departamento que les mencionaba, o la capital, Bogotá, o departamentos como el Valle del Cauca, que tienen a nivel territorial capacidades altas. Pero hay muchos municipios y muchas regiones donde a nivel territorial las alcaldías y las gobernaciones no han implementado, y es el gobierno nacional el que debe entrar allí o el que entra usualmente a apoyar esas debilidades. Tenemos acá también un mapa, perdón, un mapa de multiamenaza, lo vemos nuevamente concentrado en regiones como Antioquia y en la región andina. Esta región, que es conocida como la región andina, es donde se concentra casi el 80% del PIB del país, es decir, el Producto Interno Bruto, es decir, donde se mueve la economía, las industrias del país, donde la oferta de agua, ya sea para sector agrícola o para sector industrial, pues está concentrada, y justamente es una de las regiones donde más ocurren desastres por amenazas naturales. Los principales son por deslizamientos, pero el año pasado, en un año de niño, tuvimos una situación muy compleja por sequía. No tan compleja como nuestro país vecino Ecuador, que entró en unos racionamientos importantes de energía, ni como nuestro país no tan vecino Uruguay, que quedó sin agua, pero tuvimos una situación muy compleja con unos riesgos económicos importantes que nunca antes se había materializado en Colombia, y hoy tenemos una emergencia por fiebre amarilla relacionada con cambio climático, que está llegando a zonas que en el país no eran endémicas, causando, y además una enfermedad aún
virus con 50% de mortalidad que está llegando a zonas del país donde nunca antes se había presentado un caso. Y todo esto por cambios climáticos. Entonces, toda esta información es absolutamente importante para saber qué va a pasar. ¿Y cuál es ese rol del IDEAM? Bueno, nosotros en temas de alertas tempranas, les decía, hemos entendido esto como un sistema que no se trata solamente de robustecer en términos tecnológicos, que es absolutamente importante, porque el dato tiene que ser confiable y oportuno, sino también como un conjunto de elementos que tienen que ver con el monitoreo, que tienen que ver con la planeación, que tienen que ver con la ciudadanía, con la divulgación, con la articulación intersectorial, que tiene que ver también con las capacidades técnicas, que tiene que ver con la investigación. Son una cantidad de elementos, porque muchas veces los sistemas de alertas tempranas se entienden como reacción, como el proceso que está montado y reacciono y me olvido que tengo que estar todo el tiempo planificando, que tengo que estar todo el tiempo viendo el futuro, cómo voy a mejorar esas capacidades y en qué capacidades, en 3 líneas. Nosotros hemos entendido esta gestión en 3 líneas que son el input, las entradas, que son los datos, mi materia prima con la que trabajo, el procesamiento de esa información y la salida. En esas 3 líneas estamos trabajando todo el tiempo y avanzando para lograr de una emergencia estemos robustecidos y logremos responder. Entonces, básicamente, este es el ciclo del dato. El ciclo del dato tiene que pasar. Nosotros generamos la información oficial del país, somos la autoridad hidrológica y meteorológica, y eso significa que nuestros procesos tienen que estar validados, que tenemos que tener procesos estadísticamente certificados, porque el dato o la información que yo le doy a la población tiene que ser confiable. Si eso se cae, pues no le puedo decir a alguien, pero va a bajar la precipitación en un tanto por ciento, se preparan para una sequía y luego les llueve. Eso no puede pasar. Pasa. En meteorología sabemos que puede pasar, pero tenemos que generar cada vez más confianza. Entonces, básicamente son 3 elementos claves y allí es donde empezamos a tener mucho más claro los avances y los retos. Eso es una información en general de la idea. Nosotros tomamos la información del GOES 19, que recientemente estuvo el cambio de acá de Estados Unidos, de la NOAA, por supuesto, para ese seguimiento. Colombia tiene un satélite propio, uno, que es propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Están ya lanzando el otro y están en proyecto de FAC-3 y ahí vamos, pero no con ese satélite no estamos tomando datos todavía, pero sí está monitoreando algunas cosas. Esperamos en el FAC-2 sacar un monitoreo con infrarrojo que permita mirar sobre todo el tema de bosques. Y tenemos más de 3.000 estaciones hidrometeorológicas, hidrológicas, climatológicas y meteorológicas distribuidas en todo el país, algunas de ellas automáticas y muchas de ellas convencionales. Entonces, eso es uno de los grandes retos, la transición para la oportunidad de la información de automáticas a convencionales. Tenemos del IDEAM 4 radares, en el país en total hay 8 radares y tenemos acceso a la información del radar de Curazao. Muchas gracias a nuestros amigos de Curazao que nos permiten acceder a esa información y monitorear parte de nuestro Caribe colombiano. Tenemos hidrómetros, bueno, y tenemos otras líneas de monitoreo. De nuevo, el IDEAM no solamente monitorea el agua y el clima, sino también los bosques, los suelos. Tenemos estaciones en glaciares, hacemos monitoreo de bosques y otro tipo de monitoreos. Y aquí viene algo muy interesante. Como estamos pasando y hemos hecho una transición importante de estaciones convencionales, donde había una persona tomando un dato 3 veces al día, nos lo mandaron una planilla y nuestra mayor innovación era escanearla y digitalizarla en una hoja de Excel, y ahora tenemos automáticas generando información cada minuto en diferentes partes del país, pues la cantidad de data significa también un reto de almacenamiento y procesamiento de información. Entonces, no es solamente avanzar en los equipos, porque yo puedo hoy eh, eh, llenar el país de estaciones automáticas, pero necesito también robustecerme en el procesamiento y en la capacidad del procesamiento de esa información. Entonces, otro reto también importante es esa capacidad de cómputo. En este momento tenemos un proyecto aprobado para ya instalar HPC en nuestras instalaciones y tener mucha más capacidad de procesamiento. Es el IDEAM también el encargado de generar los escenarios de cambio climático para el país y ese es un modelamiento que requiere mucha máquina. Y tenemos inteligencia artificial integrada en algunos procesos y estamos en este momento trabajando fuertemente con la academia y con el sector privado y extiendo la invitación para dar ese salto
a la inteligencia artificial, sobre todo en línea meteorológica. Tenemos algunos pilotos allí y algunos conversaciones con sector privado para inversión, ya que en el país, sobre todo en zonas de explotación petrolera, los empresas deben invertir el 1% de sus proyectos en línea ambiental y ahí está el IDAN en primera fila recibiendo esos recursos para invertirlo en de hecho el HPC lo hicimos con ese recurso y estamos también en línea de innovación para inteligencia artificial. En eso estamos, en eso hemos venido avanzando y eso se ha ido concretando de manera importante. Y la última línea de este avance es el output o las salidas de información, hago todo el esfuerzo de los equipos automáticos, sostenibles, ecológicos, si se quiere, entrega la oportunidad, luego lo proceso y esa información no puede quedar simplemente colgada en mi página web. Para quien tenga internet, que en Colombia no es todo el mundo, lo encuentre ya, ni siquiera los entes territoriales. Nos pueden, sí, el señor de Antioquia o de la Amazonía, busque mi página de internet. Tenemos que crear acceso a datos abiertos que no es tan sencillo, porque no todas las plataformas son gratuitas y porque no todas me dejan montar todos los tipos de información. Son más de 300 variables que tenemos monitoreadas en el IDEA. Y esa democratización del conocimiento implica sí o sí una participación ciudadana. Entonces, hemos estado avanzando en diferentes líneas. Por supuesto, esto ha implicado una inversión y una gestión en entrenamiento. Gracias aquí hay muchos de nuestros aliados, tanto la Organización Meteorológica Mundial como aliados también del sector privado, que nos permiten generar esas capacitaciones constantes del personal y estas actualizaciones y estos simposios y eventos que nos permiten estar al día. También tenemos que estar mejorando en los modelos numéricos, aquí alguien lo mencionaba, estamos en una nueva realidad climática, los modelos han tenido un input y una base que hoy está cambiando, como esa línea base, en Colombia lo estamos viviendo, nuestras épocas de más y menos lluvias están un poco corridas y por supuesto eso también implica un tema de actualización o de mejoramiento de modelos numéricos, actualización y visualización de plataformas y, por ejemplo, toda la infraestructura. Eso es un ejemplo muy concreto. Nosotros esto era lo que publicábamos. Esto es un ejemplo para el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ciclones Tropicales. Y hace unos años le mandábamos esto a la población en comunicado y la gente decía, ¿para dónde salgo corriendo? ¿Viajo o no viajo? ¿Qué hago? No entendí. O sea, ¿el rojo es caliente o es frío o es lluvia o qué es? ¿Sí? Y para el técnico era, pues es que es obvio, sí, para usted que lleve años mirando ese mapa, pero cuando usted lo lanza a la población, lleves a un colegio de primaria, es Mateo Ciclón y estamos yendo a los colegios, pero eso es otro tema. ¿Usted está en naranja, usted está en amarillo, usted en verde? ¿Usted está bien? Tutoriales que por supuesto tienen toda la información técnica. También pueden decir, uy, estoy en rojo o estoy en amarillo o estoy en verde o estoy en gris y ya me da simplemente una línea de entrada. Y pasamos a este mapa, que es el que sale en redes y en periódico y demás, y por supuesto complementado con informe muy detallado técnico, que nunca se reemplaza, jamás. Lo técnico no se reemplaza, ni el rigor, pero se complementa. Y hoy en día tenemos además de muchísimos talleres en territorio, hemos ampliado nuestra capacidad de generar visores con información en tiempo real. Ahorita tenemos este visor, lo lanzamos el año pasado. Usted busca su departamento, su municipio y puede ver cuáles son todas las alertas, los pronósticos, las condiciones reales, alertas hidrológicas y demás. Y estamos trabajando muchísimo con las comunidades. En Colombia es un país con más de 100 pueblos indígenas, con lenguas diferentes. Tenemos una traductora guayunaiki para La Guajira, que es uno de los departamentos más expuestos, que estaba generando las alertas en Guayunaiki todo el tiempo, en videos, en radio, porque la televisión ni siquiera llega a todos los lugares, y también en creol, porque en San Andrés, si hablan español y hablan inglés, realmente el idioma o el lenguaje es el creol, que además no se escribe, pues es en inglés, generábamos los informes en inglés, pero también teníamos un isleño que hacía los informes en radio y en televisión en creol para la población. Entonces eso también va generando confianza. Tenemos otros proyectos también que permiten
apropiar esa información en las comunidades, como es el proyecto en Andes, que es una iniciativa de la OMM, donde Colombia es uno o es el país que tiene mucho más avanzado esta iniciativa. Trabajamos con colegios y con escuela con un objetivo, no solamente en el momento de la alerta, generar la información, sino apropiarla, que se familiaricen con ese tipo y que sepan dónde está la información oficial. Cuando estamos en temporada de ciclones, dicen que viene un huracán categoría 5 porque lo vi en Facebook o en Instagram y no es cierto. Es de información, este es el proyecto en Andes, como les decía, las personas hacen, y eso es otro reto que también tenemos. Yo no sé si aquí alguno hecho en Colombia, sobre todo en el ya ratificado el acuerdo Escazú, son sensores para monitoreo ciudadano. ¿Qué equipos tenemos para que las personas puedan hacer sus propios monitoreos y complementar la red oficial? Monitoreo de aire, de viento, de radiación, de temperatura, radiación, pluviómetros y demás. Eso es algo que piden muchísimo. Este es nuestro alcance, son los departamentos que más consultan nuestra información, pero nosotros hemos hecho un esfuerzo y este año especialmente hemos consolidado más de 10 alianzas con territorios, donde en conjunto monitoreamos, en conjunto miramos, ya tenemos un catálogo de estaciones, miramos con monitoreo del IDEAM, cuáles son los puntos de monitoreo regionales. Interoperabilidad ha sido otro reto importante. Hemos avanzado en toda la plataforma del lago de datos y demás para generar interoperabilidad de la información, incluso con privados. En Antioquia hay una muy fuerte que es EPM. EPM tiene un monitoreo muy importante en la región y no puede estar por allá en un lado y la idea en el otro. La idea es que toda la información esté conjunta y entender el territorio como uno solo y no esa comprensión fragmentada que hemos tenido, sobre todo en un país como Colombia. Y tenemos unos proyectos este año, desde el año pasado arrancamos, pero este año ya fuerte en territorio en la Amazonía, trabajando con comunidades a través de la Escuela de Saberes y por supuesto continuar con nuestro monitoreo en Amazonía. Nuestra línea principal, aparte de hidrología y clima, es bosques, monitoreo de deforestación, también con alertas o detecciones tempranas en tiempo real. Ya estoy, creo que ya voy a terminar. Entonces, aquí les dejo algunos de nuestros links de la información que estamos generando en este momento. Nuestra página es www.ideam.gov.co. Puede ver muchas de las cosas que estamos haciendo, sobre todo en los que hemos avanzado en estos últimos años en formiento. Y debo decir que todo esto lo hemos hecho sin que haya aumentado nuestro presupuesto. No nos han aumentado el presupuesto del IDEAM. De hecho, este año tuvimos un recorte de la cuarta parte por un déficit fiscal que hay en el país y lo hemos hecho con gestión y con alianzas. No ha sido un instituto que haya recibido más recursos por una crisis en general en el país, pero creo que sí, a nivel de país se ha entendido la importancia del sistema de alertas tempranas y hemos entendido que, bueno, si no hay más de la caja en general, pues unamos esfuerzos y hemos hecho mucho más eficiente los procesos. Ya no duplicamos esfuerzos porque veíamos a los territorios gastando recursos en algo y nosotros en algo, recursos públicos doble, porque estábamos desarticulados, y cuando nos hemos unido, hemos vuelto mucho más eficiente toda esa inversión de recursos en el país. Y por supuesto, todavía hay muchísimo más que hacer. Siempre es importante el financiamiento, pero hay mucho que se puede hacer incluso sin ser un país que tenga una inversión muy alta como otros países en este tipo de sistemas de alertas tempranas. Aquí algunas conclusiones, yo se las dejo allí para lectura, pero en general creo que una de las cosas que más hemos aprendido es que la innovación no siempre es una actualización súper moderna, sino la innovación es en el contexto. Hay regiones donde tenemos estaciones automáticas, los mejores equipos que tenemos, pero nos falta mucha comunicación con la comunidad. Y hay otras donde tenemos que empezar de cero, como llevar tal vez una superestación no sea lo más conveniente porque tenemos zonas de conflicto armado, que es muy complejo. Entonces allá a veces nos funcionan más el monitoreo ciudadano, otro tipo de estrategias. Eso es lo que hemos entendido también en Colombia con el tiempo. Bueno, eso era lo que les quería contar un poco. Eso estamos haciendo, estamos trabajando muchísimo con la academia. Alguien aquí también lo mencionaba en el panel. La academia es fundamental para esto porque tenemos que seguir generando información, investigación, entender mucho más los territorios y por supuesto también traer toda esa investigación externa que se está hecho y muchas veces, por no decir siempre, nuestros institutos de gobierno que están en línea, gobierno, apagan incendios, están respondiendo todo el tiempo, pues muy poco
dejar al tema de investigación. No somos un instituto tan robusto como la NOA, estamos muy lejos de serlo, pero allí es donde vale la pena las alianzas y con la academia. Es importante, estos son mis dos apoyos asesores para todo el tema de alianzas, tanto como en sector academizados en esas líneas. Eso nos permite dinamizar mucho más a los equipos. Les quería también contar que esto es una apuesta de país, el tema de inteligencia artificial. Hoy hay una convocatoria donde el IDAN está buscando aliados para presentarte, es decir, hay recursos. Es importante que sea una empresa nacional, y les estaremos contando porque digamos, con la presentación y probablemente la aprobación de estos recursos, podríamos también empezar a hablar con empresas porque el no puedo trabajar en línea con un Windows 98, ¿verdad? Entonces, esto es parte de cómo está moviendo el país y cómo el IDEAN también se está integrando a esas apuestas. Muchas gracias a todos y a todas por su tiempo. Y no sé si hay preguntas, pero por aquí estaré estos días. Gracias.